Amados hermanos, muy buenos días. Después de este tiempo de alabanza, este tiempo de oración, de participar de la Santa Cena, pues vamos a dedicar este tiempito para compartir de la palabra del Señor. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en este día, pues que podamos recibirlo en nuestro corazón, que podamos recibirlo en el Espíritu y darle gracias al Señor. Estamos en este tiempo tomados de la mano de Jesús, estamos preparados para los tiempos. Estamos hablando de valorar, de reconocer, de agradecer la obra de Dios en nuestras vidas. Así que, mis amados, pues vamos a compartir hoy un texto de la Escritura y tengo en mi corazón que realmente lo que motiva esta palabra, por mucho tiempo he visto en la iglesia personas que siguen a Jesús, que personas que yo creo sinceramente creen en Jesús, que personas buscan del Señor, pero pues no todos ven en sus propias vidas, experimentan en sus propias vidas el poder, la gloria de Dios. Y pues necesitamos ver la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas y reconocerlo y agradecerlo y valorarlo verdaderamente. Hoy quiero iniciar esta enseñanza pues leyendo la Escritura. Vamos a ir al libro de Juan. Y este es un pasaje que está en el capítulo número 9. Juan capítulo número 9. Dice la Escritura de esta manera: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy bendecimos, Señor, este momento especial en que tú hablas a nuestro corazón, Señor. Oro, Padre, que cada uno pueda recibir de ti en esta mañana, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y que hables a nuestro espíritu, que hables a nuestra vida, Señor. Bendice una vez más tu palabra en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bonito texto. La verdad es uno de los textos que a mí más me agrada, la obra del Señor hecha en medio de nosotros. Y escogí este texto porque realmente aquí, como ustedes pueden notar, son muchas las personas que participan. Aquí vemos que participa el Señor Jesucristo, obviamente, pero también vemos que participa pues los discípulos. Un hombre que está enfermo, dice la Escritura que es ciego. Y también notamos que los vecinos están ahí pendientes de lo que pasa. Y pues uno dice: oiga, muchas personas participaron, pero no todas recibieron una obra, una gracia especial de Dios, un milagro especial del Señor. Solamente una persona recibió el favor, el milagro del Señor.
Y no porque Dios no quiera y no porque Dios no pueda, sino porque muchas veces son nuestras actitudes, son nuestros pensamientos, son nuestras maneras que inhiben, que no permiten el fluir de la obra de Dios en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos por mucho tiempo esperado un milagro y quizás el obstáculo no ha sido ni el poder ni la misericordia de Dios, sino más bien nuestra propia fe, nuestra propia actitud frente a Dios? Por eso esta mañana vamos a compartir este tema que le hemos puesto por nombre: el ciego, el miope y el vidente. Y cuando estaba poniendo este título, pues me estaba acordando de El bueno, el malo y el feo. Bueno, esa era una película del tiempo en que me gustaba el cine. Ya hoy día tengo como mis serias dudas. Pero el ciego, el miope y el vidente, porque vamos a ver la actitud de algunas personas, de qué manera pues no permiten que las maravillas de Dios se puedan realizar en sus propias vidas. Entonces, aquí lo primero que nosotros encontramos cuando miramos las personas que participan en este texto, pues lo primero que pensamos es en los discípulos. Ellos son los primeros que figuran ahí. Y si usted nota, pues la escritura dice de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, aquí vemos primero, pues participa Jesús, ¿cierto? Jesús ve a este hombre ciego de nacimiento. Él ya tiene su plan bien claro respecto de este hombre. Él tiene su misericordia, Él es soberano y Él va a hacer su obra perfecta. Pero lastimosamente los discípulos, mis amados, lo mismo que muchos de nosotros, en lugar de alegrarnos por lo que el Señor está por hacer o lo que el Señor hace, oiga, nos convertimos en ¿qué clase de personas? Cuando nuestros hermanos en la iglesia son bendecidos, cuando observamos la vida, lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hermanos en la iglesia, ¿en qué nos convertimos? Mire que estos discípulos aquí, ¿quién pecó? Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando alguien está pasando una dificultad, cuando alguien está enfrentando una enfermedad, cuando alguien está frente a una escasez, ¿cuántas veces son los mismos miembros de la iglesia que dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Porque algún pecado debe haber. Algo tuvo que haber hecho para estar en la condición que está. Y nos convertimos en jueces de nuestros hermanos, cuando realmente ellos son nuestros hermanos, son nuestro prójimo. Y deberíamos alegrarnos de las obras que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero inhibimos la participación de Dios en nuestras vidas al convertirnos en jueces, que entre otras cosas nadie nos ha puesto por juez de nadie. Y amados, y aun si realmente alguien estuviera viviendo las consecuencias de sus pecados, la Biblia más bien no nos invita a que nosotros seamos agentes de restauración, que apoyemos, que ayudemos, que la disciplina de Dios, si es que así se le puede decir, oiga, que funcione, pero nosotros ayudar a estas personas. ¿Qué hacemos, hermano? Y me llama la atención que aquí también, y estoy pensando en que estos dos tipos de personas, pues vamos a dedicarles un tiempo especial en otro día, porque hay mucha riqueza en la palabra aquí, para muchas cosas para hablar de ellos, porque también están los vecinos. Oigan, los vecinos conocían a ese ciego. Lo leímos ahí, ellos desde pequeños sabían que ese hombre había nacido ciego. De mucho tiempo lo conocían. La Biblia no dice cuántos años tenía este hombre, pero aparentemente ya era un hombre bien adulto, y estos vecinos lo conocían, pero uno no lee en la escritura que estos realmente hayan dicho: oiga, gloria a Dios, este fue sanado. Ellos no dicen aleluya, bendito sea Dios que hizo este beneficio, este favor para con esta persona.
sino que más por el contrario, ellos con esa actitud de escepticismo, de duda, de desconfianza, pues ellos están diciendo, oiga, ¿cómo fue que lo sanó? ¿De qué manera fue que ocurrió eso? Y muchas veces nosotros mismos menospreciamos las bendiciones y los milagros porque no entendemos de qué manera es que Dios bendijo a este, y más bien nos preguntamos es de qué manera. Luego este no era el que estaba desempleado. Luego este no era el que no tenía ni dónde caer muerto. ¿Y de dónde resultó así? ¿No será que está por ahí lavando activos? ¿No será que se apropió por ahí de lo ajeno? Y entonces, hermanos míos, en lugar de alegrarnos, en lugar de ver la obra de Dios, más bien estamos juzgando, castigando y realmente apartándonos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero yo hoy en esta mañana me quiero referir a 3 tipos de personas que encontramos aquí en la reacción a este milagro, a esta maravilla que Jesús hace. 3 tipos de personas que encontramos en este pasaje y que los vamos a mirar, porque muchas veces por eso es que nosotros no reconocemos la obra de Dios en nosotros o en nuestros hermanos, y por eso no le damos gracias, y por eso tenemos unas expectativas que quizás nunca se vayan a realizar, porque estamos esperando lo que deseamos, pero no lo que Dios hace en medio de nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, pues las primeras personas que yo encuentro en este lugar, en este milagro, y la reacción primaria, pues nos hablan realmente del ciego. El ciego. Y claro, el ciego, ¿quién es el ciego aquí, hermano? ¿Quién es el ciego aquí? Porque a veces nosotros, claro, pues el cieguito fue el que fue sanado. Pero si usted lee los versículos del 13 al 16, la escritura dice de esta manera: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Amados hermanos, usted pensaba que el ciego era aquel que no veía. Pues aquí hay algunos que realmente es que no ven. ¿Cómo es posible que Jesús hace semejante obra, semejante maravilla, semejante portento delante de la gente? Estos hombres allí ven que Jesús sana a un hombre que nació ciego y no se dan cuenta de la maravilla. Ellos están interesados más bien en averiguar cuándo fue que lo hizo, cómo fue que lo hizo y quién fue el que lo hizo. Porque es que la ciencia, porque es que la sabiduría, porque es que estos hombres saben tanto y son tan claros en sus apreciaciones. Y uno dice: ¿por qué estos fariseos no vieron la obra de Dios? ¿Por qué ellos no reconocieron a Dios en Jesús viendo hacer estas cosas? ¿Por qué no lo entendieron? Y claro, mi amado, uno sí puede decir: bueno, estos tenían algunas ideas acerca del Mesías. Porque, ¿qué cree usted? ¿Los fariseos creían en Dios? ¿Sí o no? Y si usted se da cuenta, pues en este pasaje todas las personas que participan creen en Dios. Todos. Y todos están muy vinculados a la sinagoga. Pero estos que eran los principales de la sinagoga, estos que eran los maestros de la ley, estos que entendían claramente las escrituras y las enseñaban, pues estos realmente no están viendo al Mesías en Jesús. Claro, ellos saben que se llama Jesús, no que se llama Mesías, y quizás por eso fue que ellos tampoco entendieron. Ellos tenían sus expectativas de cómo había Dios de hacer las cosas. Ellos tenían sus ideas claras acerca de qué manera es que Dios iba a obrar y que iba a traer el Mesías. Ellos esperaban al Mesías, pero ahora lo tenían enfrente y no lo podían reconocer.
No pudieron reconocerlo. Ahora, una cosa, mi amado hermano, es tener la capacidad para entender la lógica de una escritura, la lógica de un texto. Esa es una cosa, y nuestra limitación al entender o al interpretar las escrituras. Y otra cosa muy diferente es recibir la verdad en amor. El trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos permita ver más allá de lo que nosotros creemos que tiene que ser lógico y de la manera en que tiene que funcionar. Estos fariseos pensaban en el yugo de los romanos, en que ese libertador vendría y entonces ese libertador echaría a los romanos de allí. Pero cuando ven, hermano, que Jesús no viene a hablar ni de impuestos ni de opresiones, sino que Jesús viene a hablar de esa opresión mucho mayor, que es el pecado en la vida de las personas, estos no lo comprendieron. Y como ellos nunca habían caminado con Jesús, como ellos nunca habían participado de su ministerio realmente, pues no lo recibieron. Sabiendo que el Mesías había de venir, prefirieron seguir esperándolo. Y hasta donde tengo noticias todavía lo están esperando. Todavía lo están esperando. Y creo que ellos no reciben al Señor. ¿Por qué? Porque en su propia opinión ellos descansaban. Obstinadamente en sus pensamientos. Obstinados en sus pensamientos, vieron la obra de Dios, pero no reconocieron al Dios de la obra. No lo reconocieron. Estos hombres dicen: este hombre no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el sábado. Imagínense cómo se le ocurre ir a sanar a esta persona el sábado. Se olvidaron del amor y la misericordia, apegados a la ley. Hermanos míos, estas personas aquí únicamente mirando en qué momento fue que Jesús hizo esto. Ahora, ellos con su lógica, ¿cómo es posible que a un ciego le unten barro en los ojos y hasta saliva le unten en los ojos? Oiga, eso tiene que ser hasta contraproducente. Enfermará más a esta persona de los ojos. Pero no vieron que Jesús los sanó de una manera que ellos no esperaban. Jesús los sana. Y Jesús, hermanos míos, estuvo haciendo su obra delante de ellos. ¿Y qué fue lo que recibió de ellos? ¿Quién es este hombre que hasta el mar, los vientos le obedecen? Pero no lo reconocieron como Dios. ¿Quién es este? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Este no es el que nosotros hemos visto por ahí haciendo butacas y sillas. ¿No es este? ¿De dónde saca tanta sabiduría? Ahora, me preocupa, hermanos míos, que al leer el texto con un poquito de detenimiento, oiga, eso no solamente se equivocaron para ellos, sino que hicieron equivocar al resto de personas sobre las cuales influían. Estos, hermano mío, estos aquí, más bien dicen: oiga, si alguien se atreve a decir que Jesús es el Mesías, lo expulsamos de la sinagoga, lo echamos de la sinagoga, porque aquí las cosas tienen que hacerse es como nosotros creemos que deben hacerse. Y a veces pensamos que Dios está supeditado a la cuadrangular. No, mi amado, el Señor Jesucristo es mucho más grande que la cuadrangular y mucho más grande que todas las denominaciones del mundo. Y a veces nos agarramos de que como en mi denominación se ponen las cosas. Ay, hermanos míos, creo que estos fariseos, ellos tenían capacidad para entender la verdad, pero lo que ellos no tenían era la capacidad de amar la verdad. Y por eso la resistieron y por eso la rechazaron. Rechazaron la verdad, el amor de Dios en Cristo Jesús. Estos prefirieron aferrarse a sus conceptos, a sus maneras de interpretación, que ver verdaderamente al Señor. Yo entiendo, mis amados, que esto no es más que producto de la incredulidad. La incredulidad de las personas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Mis amados, lo que tú y yo necesitamos
Es la obra del Espíritu Santo, es la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. En Él y únicamente en Él es que usted y yo podemos encontrar salvación. No hay otra manera de ser salvos delante de Dios. Y amado mío, en lugar de, perdónenme, yo sé que muchos voy a pisar aquí de pronto uno que otro callo, pero hermanos míos, ¿qué más da tanto que sabemos? Si no podemos amar y abrazar la verdad, si no podemos reconocer la obra de Dios en medio de nosotros, si el Espíritu Santo, que es el que nos capacita para amar a Dios, pues ¿de qué nos sirve saber tanto? El hombre caído no está capacitado para amar la verdad, aun cuando sí tiene la capacidad para entenderla. Podemos ver en los textos que los fariseos, en lugar de ver el poder de Dios que sanó a este hombre que había nacido ciego, ellos vieron sus tradiciones, ellos vieron sus legalismos, ellos vieron su palabra que no se cumplía según la manera en que ellos veían. Y lastimosamente en la actualidad muchos cristianos tienen esas mismas actitudes de aquellos fariseos. Están esperando que las cosas se hagan como ellos opinan. Están esperando que las cosas que Dios tiene que obrar en la manera en que ellos piensan que debe ser. Hermano, hoy es día de que la palabra del Señor haga su trabajo en nosotros, y entre más Biblia sabemos, pues más humillado está nuestro corazón delante de Dios. Y que el Señor nos permita ir en humildad delante de Dios y decirle: Señor, tanto sé que no sé nada, Señor. Abre mis ojos, porque al igual que estos fariseos, estoy completamente ciego, Señor, si no veo tu obra en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si no puedo entender eso, quizás yo pueda entender que Jesús, pues que nació, que vivió una vida agradable a Dios, que cumplió el ministerio, que murió, pero creer que resucitó al tercer día y que lo hizo por mí, para el perdón de mis pecados, a veces es ahí donde patino. Hoy es día, mi amado, de abrazar la verdad como está en el Evangelio. ¿Qué necesitas tú para ser salvo? ¿Qué necesitas tú para ver la obra de Dios en tu vida? Abrir tu corazón y decirle: Señor Jesucristo, entra y lávame de toda mi impiedad. Sé mi Señor, sé mi Salvador, porque así lo deseo con todo mi corazón. Hermano, perdónenme, pero no se trata de tanta teología, se trata más de la sencillez de un corazón, de abrazar la verdad de Dios. Pero no solamente quiero referirme en esta mañana a los ciegos representados en los fariseos. Hoy quiero también referirme a aquellos miopes. Y es que hay algunos que no ven, pero hay otros que como que medio ven. Y los miopes, pues yo los quiero representar aquí en los padres del ciego. Fíjense, los padres del ciego. Vamos a ir al capítulo número 9, el libro de Juan, versículos 20 a 23. Dice la escritura de esta manera. Dice: sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Ay, amados hermanos, los padres del ciego. Ese es el tipo de personas que yo veo miopes. Son personas que vieron, pero prefirieron como que mejor no vemos. Son ese tipo de personas que saben la verdad, pero como que mejor que no se note que sabemos. Es mejor como quedar bien. Esos tímidos, esos cobardes que temían la influencia de los fariseos.
Estos prefirieron desconocer la obra del Señor antes que reconocerla y de pronto pues acarrear con las consecuencias frente a las personas de autoridad, porque estos claramente lo que ellos valoraban era el estatus, la autoridad, el gobierno de los fariseos, y ellos prefirieron hacerse del lado de los poderosos, y cuando miraron que Jesús no hacía parte de ese estrato, pues mejor se apartaron. Uno no ve a los padres, porque hermanos, si alguien debió alegrarse por la sanidad de este ciego, eran los padres. Pero uno no los encuentra aquí en la más mínima brizna de gratitud hacia el Señor. Ellos más bien se lavan las manos y no, yo no quiero participar en esto, yo no quiero meterme en esto. Ellos sabían claramente que Jesús había obrado una maravilla. Ellos eran los que más lo entendían, pero también al mismo tiempo fueron los que más se apartaron de Él. Viendo, no veían, completamente miopes. Y sin embargo, al ver que Jesucristo, como lo había visto la mayoría, había hecho esto, ellos mejor se apartaron del lado de los fariseos. Claro, hermanos míos, ellos temieron la autoridad de los fariseos. Ellos pensaron que la salvación estaba metida en la sinagoga. Qué error tan grande, hermano. Qué miopía, qué falta de visión. La salvación no la trae una iglesia. La salvación no la trae una denominación. La salvación la trae el Señor Jesucristo. La obra la hace el Señor, no la iglesia. Y estos prefirieron adorar. ¿Cuántos adoran más bien al pastor en lugar de adorar al Creador? ¿Cuántos, hermano mío, adoran más sus propias denominaciones y no adoran al que debemos adorar? Hermanos míos, estos prefirieron hacerse del lado de estos fariseos porque pensaron que su salvación estaría más segura metida dentro de la sinagoga. Y yo les digo una cosa, quizás, hermanos, estos estaban impresionados por el conocimiento de los fariseos. Y ellos hasta pensarían, estoy pensando aquí en voz alta, mis amados, ellos hasta pensarían, oiga, si esos que saben tanto no adoran a seguramente es que no es. Hermano mío, ciegos guiando a ciegos. Por eso, mi amado, no coma de cuento de que es que esta persona sabe mucha Biblia y que como él dice que así es. Hermano, ten la experiencia tú mismo de leer tu palabra, de leer, hermano mío, en tu propia Biblia las palabras de Dios. Así como aquellos creyentes de Berea, que ellos escucharon a los apóstoles allí hablando las maravillas de Dios, y ellos dijeron, espere tantico, yo voy a ir a mirar en mi Biblia y a mirar si las cosas son como estos dicen. Hermano mío, quizás estas personas, estos padres estaban ahí enredados por la teología y enredados por los conocimientos de estas personas y prefirieron tragar entero. Prefirieron seguirlos a ellos que seguir al Mesías, al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amados, ¿qué estamos siguiendo nosotros? ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Hay un Señor al cual nosotros vamos a tener que rendir cuentas, pero ellos confiaron más su salvación, su confianza, se la confiaron más a los fariseos que al Señor de la gloria. Yo no sé si eran miopes o eran ciegos, pero estos, a pesar de que vieron la obra del Señor, vieron la maravilla que había hecho en su propio Hijo, prefirieron reducirlo a una cajita que ellos pudieran controlar. Ellos sí vieron, pero ellos prefirieron no creer por las incidencias que eso pudiera tener. Ay, hermanos míos, hay personas que abrazan la verdad, pero cuando tienen que exponerse en público, si no, ahí me comienza la miopía. Cuando miran el costo que tiene seguir a Jesús, entonces comienza la miopía. Y a veces nos quedamos tan cortos de vista que confiamos nuestra salvación en lo que no es. Y olvidamos al Señor de la gloria, al único que su poder y que su autoridad es evidente para todos.
Amados hermanos, no resistamos al Señor de la gloria. No lo resistamos porque queremos ser realmente salvos, pues nuestra salvación está en Él. Hoy es día de que entregues ese señorío que tú tienes sobre tu propia vida, la entregues al Señor, porque Él es el único que puede, Él es el único que sabe. Esta es su salvación y no hay otra. O es con Cristo o no es. O recibes a Jesús o no eres salvo. Y qué duro que parece. Pero hermano mío, así es. Así es. Por allá en el libro de Juan, creo que es por allá el capítulo 20, me parece que el versículo 31 dice que Jesús hizo muchas obras que si las contaran y las escribieran no cabrían en una cantidad de libros. Dice, pero estas se han escrito para que usted y yo creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengamos salvación y vida eterna. Hermanos míos, que nuestra miopía no nos lleve a confiar y a poner nuestra confianza en quien no es. Hermano, agárrate del verdadero, el Señor Jesucristo, el Dios de la gloria. Pero número 3, en este pasaje tenemos otro personaje. Y es que en este pasaje encontramos al vidente. Y pues si los ciegos eran los fariseos, los miopes eran los papás del cieguito, pues el vidente, es decir, el que sí veía, pues es el ciego. Mire cómo son las paradojas del Señor. El que no veía es el que verdaderamente ve. Mire usted los versículos 24 a 27, Juan capítulo número 9. Dice aquí: entonces volvieron a llamar al hombre, lea con detenimiento, que había sido ciego. Este ya no era ciego. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hermano, los fariseos siguen insistiendo: ¿quién fue el que lo sanó? ¿Cómo fue que lo sanó? ¿Cuándo fue que lo sanó? Y si no cuadra eso, pues hermanos míos, entonces sencillamente este hombre no es de Dios. Pero este cieguito claramente representa al tipo de personas que sí ve, porque si usted se da cuenta, todas las personas que participaron en esta historia, ninguno vio realmente la gloria de Dios como este cieguito. Este sí verdaderamente vio y recibió el milagro de Jesús, y él admitió que Jesús venía de Dios, que él era el Señor. Y es que este pasaje nos revela, hermanos míos, que de pronto no se necesite tanta teología, que de pronto no se necesite tanto título y retítulo. Este pasaje nos enseña, hermano, que podemos experimentar la obra de Dios cuando hay sencillez en nuestro corazón, cuando no estamos tan encumbrados en nuestros conocimientos y en nuestra sabiduría, sino este cieguito con un corazón humilde, él valoró las palabras del Señor y pudo experimentar sus maravillas. Él comprendió que Jesús tenía autoridad, por eso él obedeció. Él entendió que Jesús tenía el poder y por eso es que él vio. Un poquito para adelante tengo este versículo aquí porque me fascina. Dice ahí en el versículo 31, dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.
Ay, hermanos, podemos ver en las palabras de este cieguito, ¿cierto? Podemos ver que verdaderamente había conocido al Dios de la gloria, había reconocido en Jesús al Señor y Salvador, había reconocido el poder de Dios y no tenía tanto conocimiento, no había pasado por tantos institutos. Y perdónenme, no tengo nada en contra de que pasemos, de que estudiemos, los invito a que lo hagamos, pero que nuestra confianza no esté en eso. La sencillez de nuestro corazón que pueda permitir que nosotros veamos a Dios obrando en nuestras vidas. No se preocupó por tanto de eso. A través de las palabras de Jesús, él lo pudo apreciar. Él pudo reconocer a Jesús, el Salvador. Y podemos ver en esto que los ojos espirituales de este cieguito no estaban tan ciegos. Los ojos de este cieguito no era que no vieran. Este cieguito veía más que todos, mis amados. Este cieguito veía más. Comprendía más. Tenía más clara la obra del Señor en su corazón. Y por eso es que él la podía ver. Mire, dice ahí a manera de conclusión, en el versículo número 35 al versículo número 38. Del versículo 35 al 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Ay, amados hermanos, aceptar la grandeza de Jesús. Estas personas habían estado esperando la venida del Mesías. Vino, no lo reconocieron y aún lo siguen esperando. En plena época de la gracia, comenzando el tiempo de la gracia, y estos sabiondos no pudieron reconocer al Señor. Estos no lo pudieron conocer, no lo pudieron recibir. Cuando el Señor verdaderamente vino, adoptaron actitudes basadas en sus conocimientos y determinaron que realmente no era el Hijo de Dios. A mí esto me asusta, hermano, porque nosotros estamos preparándonos para los tiempos, agarrados de la mano de Jesús. Y el Señor está por regresar. Ay, hermano, que no lo enredemos con tantas filosofías y tantas cosas, con tanta pensamiento y tanta opinión extraña, sino que podamos tener ese corazón sencillo para ver la venida del Señor y disfrutarlo verdaderamente. Yo sé que el Señor está cerca. Y hermanos, hoy es día de orarle al Señor que nos abra los ojos para que nosotros podamos ver su venida y no nos vaya a pasar como ya pasó con estos fariseos, con esos padres, con esos vecinos, aún, hermano, con esos discípulos. Que el Señor ponga humildad en nuestro corazón para recibir su palabra. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias en este día, Señor. Y bendigo a cada uno de mis hermanos y pido, Señor, que nosotros podamos consagrarnos a ti, Señor, para no resultar como los fariseos y resistir y condenar tu obra, Señor. Padre, que no seamos como los papás de ese ciego o como los vecinos que no tenían el sentido de la justicia y tal vez, Señor, valoraron más las influencias y el poder existente que tu propia obra, Señor. Padre, yo hoy oro porque nosotros podamos en libertad levantar nuestras manos a ti, Señor, asumiendo el costo que tiene el ser tu discípulo, Señor, pero sabiendo que tú, Señor, verdaderamente es el Dios de la gloria, que tú realmente traes salvación a nuestras vidas, Señor. Padre, que no estemos controlados por nuestros propios temores o pareceres, sino que, Señor, en libertad fluyamos delante de ti. Que no nos acomodemos, Señor, a lo que las autoridades, quizás, Señor, eclesiásticas imponen, cuando, Señor, eso es tan distante de lo que tú esperas en tu palabra, Señor.
Hoy, Padre, yo levanto mi oración delante de ti, Señor, por todos aquellos que tienen sus ojitos cerrados, Señor. Que les abran los ojos, Padre, para que puedan contemplar las maravillas de tu ley. Hoy levanto mi oración, Señor, por aquellos miopes que están escogiendo agradar más al mundo que a ti, Señor, y perdiéndose con los impíos, Señor. Hoy levanto mi oración por aquellos que en el temor o en la angustia, Señor, prefieren poner su confianza en tantas cosas que no traen ninguna salvación, que ponerla en ti, Señor. Padre, que porque no se acomoda o porque no les parece, Dios. Señor, envía tu Espíritu para que toque el corazón de tantos confundidos, Señor, tantos miopes, tantos ciegos en esta tierra, Señor. Envía tu palabra, Señor. Envía tu Espíritu, Dios, para que hable al corazón de cada uno, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que nosotros somos una iglesia de esos ex ciegos, Señor. Que Padre, que aparentemente no veían, pero Señor, como el ciego, ahora vemos, Dios. Señor, que no necesitamos tantas explicaciones, sino Padre, que es entender, Señor, que antes era ciego y ahora veo, que cómo lo hizo no lo sé, Señor, pero que lo hiciste, Padre. Señor, aquellos que están esperando un milagro, Señor, que quites, Padre mío, tanto argumento, tanto tiempo, tanta manera, tanta forma, tanta filosofía, Señor, y abran su corazón para recibir el milagro que están esperando, Señor. Yo oro por una iglesia que abraza tus milagros, Señor, una iglesia que ve las sanidades, una iglesia, Señor, que se goza en la bendición de los hermanos, una iglesia, Padre mío, que participa de abrir los ojos a aquellos, Padre mío, que no te han conocido, Dios. Padre, bendícenos con tu obra en medio de nosotros. Aviva nuestros tiempos, Señor. Aviva nuestras vidas en medio de estas circunstancias, Señor. Padre, gracias. Bendice a tu iglesia que tanto te ama y te espera, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y si el Señor así lo quiere, en la próxima semana continuaremos y nos veremos otra vez. Pasen una muy buena semana. El Señor los guarde y los bendiga.